Ahora bien, entendamos la estructura y los ciclos de un fondo de Venture Capital, pero arranquemos netamente por su estructuración y formación. ¿Cómo arranca o cómo se crea un fondo de Venture Capital? Como sabíamos y hemos escuchado en el módulo uno, es la unión de un GP y un LP. Pero les traigo un caso práctico, identificando los actores del ecosistema como vimos anteriormente. Por ejemplo, la función de articulación y desarrollo económico en Chile lo tiene una entidad llamada Corfo. Corfo tiene la función de articular y desarrollar su economía local haciendo inversión directa en fondos de inversión como los de ustedes o como los futuros que vamos a crear. Como podemos ver en esta imagen, podemos ver a través de una imagen traída por la Asociación Chilena de Venture Capital que un fondo de inversión viene de la unión de un gestor y una administración de fondo llamado GP, o sea nosotros, y los aportantes llamados Limited Partners distribuidos entre los endowments, fondos de pensiones, fondos soberanos, family office y entre otros, o instituciones de desarrollo económico como Corfo, o bancas multilaterales como BID o como CAF. Estas líneas de financiamiento que otorgan este tipo de estructuradores vienen con unas condiciones específicas, por eso es importante la autoidentificación y gestión de nuestros LPs futuros, entender sus mandatos y qué es lo que están buscando. Corfo puntualmente tiene unos requerimientos mínimos o específicos para poder entrar a ser LPs dentro de nuestros portafolios. Esa identificación y entendimiento de nuestros LPs nos va a ayudar a entender cómo también alinear nuestra tesis a lo que ellos también están buscando y lograr pues tener una unión. Estos aportantes, junto con la administración del fondo, terminan creando el gran vehículo que termina invirtiendo de manera directa en startups. Pero detallémoslo más en esta gráfica. Si bien el gestor o el general partner del fondo de Venture Capital no solamente tiene una estructurador ancla, como lo vimos en la imagen anterior, tiene múltiples, porque al final, para poder llenar el cupo, por ejemplo, de un fondo de 5, 10, 20, 100, 200, 500 millones de dólares, va a requerir el esfuerzo no solamente de uno, sino de múltiples LPs. Si bien los LPs anclas terminan siendo un validador para nuestro fondo y tener uno de estos jugadores principales dentro de nuestro portafolio, va a hacer que llame a otros LPs y genere esa transición de confianza en otro tipo de inversionistas. Pero va a terminar siendo la suma conglomerada de varios LPs, entre family office, como vimos anteriormente, corporativos, endowments, entre otros. Sí es importante tener anclas. Estas anclas van a ser nuestros primeros validadores de que nuestra tesis va a ser respaldada por una entidad institucional y los otros LPs van a terminar siendo la suma y la consecuencia de un buen trabajo gestionado en procesos, consecuencia, mejores prácticas globales y data medida, accionable y replicable. Estos LPs van a terminar siendo la suma completa de nuestro fondo, que va terminando gestionándose en la estructura validadora e invirtiendo de manera directa en estas compañías. Veamos un poco el skinning del GP, ¿no? Hablábamos un poco al inicio de que el GP, de una u otra forma, además de validar la tesis, conseguir los LPs, validar una estructura, un proceso, un comité, que veremos más adelante en gobernanza, hablemos un poquito del skinning de game que trae el GP a la hora de levantar esta estructura. Esta información viene de Carta y Carta es un proveedor global de gestión de administrador de fondos que les tenemos una sorpresa muy puntual para ustedes con Carta, para cada uno de ustedes como gestores, pero que verán mucho más adelante. Y es que esta gráfica es bien interesante porque analiza a 2025 un reporte de Economics de cuál es el skin in the game o cuáles son las tendencias de los GPs para ser parte de estos fondos. Si se dan cuenta, en fondos de 1 a 10 millones de dólares, normalmente el GP pone alrededor del 2%. A medida que va creciendo el fondo, vean que va disminuyendo y oscila en valores diferentes. ¿Por qué esto pasa? Entre más pequeño el fondo, significa que o estoy creando mi primer fondo de inversión o es mi primera vez siendo fund manager o por los bajos AUMs, que es Asset Under Management que hay en la región, necesito dar condiciones favorables al LP para que confíe y yo también poniendo parte de esa posición. Ahora, a medida que avanzo, quiere decir que estoy levantando fondos subsecuentes de financiamiento, he logrado comprobar mi tesis y cada vez más tengo más validación institucional sobre estos LPs, lo que me permite reducir cada vez mi exposición como GP, porque de otra forma he comprobado, he logrado mantener mi tesis, he logrado traer retornos y pues valida un poco el mercado y la aceptación de lo que estamos haciendo, pues que funciona. Hablemos un poquito en comparación a otro tipo de activos. Por ejemplo, en Private Equity, a comparación que del Venture Capital, ese skin in the game es mucho mayor en Private Equity que en VC. Entonces, en esta gráfica se ve que
los gestores de fondos de private equity normalmente tienen mucha más skin in the game o ponen mucho más dinero en la cancha a la hora de levantar estos fondos que los fondos de venture capital. Y un dato bien interesante en realidad. Esta gráfica ahora comparándose no solo en la estructura del GP sino del LP, cómo estos LPs anclas tienen una función bien importante dentro de nuestros fondos. Si bien recuerdan, una de las primeras gráficas es que la consecuencia de nuestro fondo va a ser la suma de múltiples LPs. Tener un LP ancla también va a ser de manera porcentual cómo estos cheques van a ser pues catalíticos a la hora de gestionar nuestro fondo. Esta data de carta nos muestra una distribución de cómo fondos comparables de entre 2023 y 2024 tienen anclas mucho mayores. ¿Eso qué quiere decir? Que el commitment o el dinero proporcionado del LP ancla al fondo oscila entre el 17 y hasta incluso el 23%. Pero si se dan cuenta en los valores porcentuales, incluso puede subirse para 2024 hasta el 45% total del fondo. Esto es altísimo. Si bien obviamente el promedio que se ve es de alrededor del 20%, pues hay casos, incluso van fondos en donde han tenido commitment del PIS de hasta casi la mitad del fondo. Esto es importantísimo porque esto dice que un ancla puede pues casi que gestionar o llamar gran parte del dinero que pues está requiriendo para esta estructura. Si hacemos un caso sencillo de un eje fondo de 10 millones, pues un LP ancla poniendo 20 millones, 2 millones de dólares en este caso, pues es un cheque lo suficientemente grande para poder traer respaldo, posicionamiento o estructura para lo que estamos intentando validar. Ahora vemos los management fees. Si se acuerdan el GP y cuál es uno de los incentivos de traer el GP a que haga esta gran gestión, es este management fee, lo que cobra por mantener, gestionar y administrar el fondo o el vehículo. Esta imagen de carta también analiza cómo por tamaño del fondo hay unos management fees asociados. Entonces, ahora, esto depende, ¿no? Pero pues se puede ver como una data en donde se analizaron más de 1.800 fondos, cuánto era el management fee que estaban cobrando dependiendo de su tamaño. El management fee normalmente oscila entre el 1.5% y puede subirse hasta el 3.5%. ¿Quién pone esas condiciones? Nosotros como GPs. Ahora, si ponemos uno más alto, uno más bajo, uno va a depender. Dos, hay que hacer un benchmark. ¿Cuál es el management fee promedio en Latinoamérica para un gestor de fondos iniciando o con experiencia? Y de esa forma vas a poder pues también tener un benchmark, ¿no? Ahora también va a depender del tamaño del fondo. Si se dan cuenta, vean que entre más pequeño el fondo es, la tendencia es a que nuestro management fee oscile entre el 2%. Y a medida que va creciendo y va pues el fondo creciendo y gestionando y vamos llegando a más AUMs, vamos a poder ir subiendo ese management fee. Este management fee también decrece a medida que avanza el fondo. Esto es bien interesante porque si bien el investment period normalmente arranca de 0 a 5 años y es donde empezamos a retribuir la mayor parte del costo de accionar y gestionar el fondo, va disminuyendo en el tiempo. Y esto es bien interesante porque vean cómo arranca, que en el investment period tenemos en los primeros 5 años un management fee del 2%, pero a medida que vamos en el J-curve trayendo recursos, pues este va disminuyéndose. Ahora, hay otro término bien interesante y es que a medida que avanzamos y logramos traer liquidez y vamos formando fondo 2, podemos hacer una estructura mixta de costos, en donde este management fee, si bien se sigue cobrando en cada estructura que se va creando, puede tener estructura de costos compartidas. Por ejemplo, si yo soy un fondo y tengo dos fondos y uso la misma oficina, hay un share cost en la mitad que de una otra forma puede ir reduciendo ese management fee. Y se va cobrando de manera prorrata como se va utilizando. Pero a medida que el fondo ya va saliendo y ya no necesita gestión activa, por ejemplo, el proceso de inversión, sino ahora simplemente administración y gestión, pues el costo va a ir disminuyendo de manera natural en el tiempo. Esto es importante hacérselo claro a los LPs. Pero este management fee se cobra normalmente durante los 10 años de gestión y administración del fondo. Otro análisis importante, si se acuerdan para otra vez el GP y qué es lo que es el incentivo, es el carry y es la estructuración futura de los retornos que vamos a tener de las posiciones.
vean que también muy pocos fondos toman menos del 20%. Por eso hay una ley universal del 20-80 o del 50-50. Es más normal encontrar este tipo de posiciones, pero vean que la data muestra otro tipo de información. Entre fondos más pequeños sean, de nuevo estoy probando mi tesis, tengo la tendencia a tener menos oportunidad futura, incluso el 15%. Pero normalmente este carry está estructurado entre el 20-80, 25-75 y de igual forma a medida que crezco voy a poder estructurar más posición futura de utilidades 30-70, 20-80, 60-40. La verdad es que va a depender otra vez de mi track record, de las rentabilidades que voy trayendo, de qué tan eficiente está haciendo el fondo y te da más oportunidad de negociación. Al final esto es una negociación y unos términos que ustedes están planteando hacia el futuro. A medida que avanzamos y vamos comprobando posiciones, vamos a poder aumentar el carry y pues va a tener mayor participación futura en las utilidades de la gestión que estamos haciendo. ¿Cómo se ve el ciclo de inversión de un fondo? Acá vemos una desplegada natural de los primeros 10 años con unas estructuraciones antes y después de los ciclos de innovación que tienen estos fondos, que normalmente son de 10 años, y hay una parte inicial que es la creación del fondo, ¿no? Y es todo el marketing estructural de la creación del deck, de la creación del proceso de fundraising, ir por los financiamientos de estos LPs a través de los recursos desde marketing, de ventas, de posicionamiento, de marca, que normalmente levantar un fondo puede tomar incluso hasta 2 años. ¿Por qué? Porque construir una tesis e irla a validar, levantar el financiamiento, son procesos largos de decisión. Una banca multilateral puede incluso tomar hasta 2 años en desembolsar este recurso o ser parte de esta iniciativa. Por eso es tan complejo. Pero una vez empieza, hay 10 años de la estructura normal de un fondo con una posible extensión, si se dan cuenta. Los LPA Agreements, que son los contratos en donde los inversionistas acceden a estas condiciones, permiten que los ciclos normales sean de 10 años y podamos tener extensión de hasta 2 años para que las posiciones todavía tengan tiempo para traer esa liquidez. Normalmente, ¿qué pasa? En los primeros 5 años tenemos esos periodos netamente de inversión, que es cuando recibimos el capital de nuestros limited partners y empezamos la inversión directa. Y en los otros 5 años termina el periodo de desinversión y de salidas. Y es como este dinero empieza a retornar, a retornar, a retornar a nuestros inversionistas. Pero vean algo muy interesante, que ahora lo hablamos ahorita del share cost, ¿no? Y es a medida que yo voy invirtiendo y probando mi tesis y teniendo éxito, puedo ir montando el siguiente fondo con una estructura netamente similar. Normalmente la distancia entre fondos va a depender, uno, del éxito que vamos teniendo, dos, cómo a medida que vamos desenvolviendo capital y probando nuestra tesis con procesos, mejores prácticas y estructuración, vamos a ir poder montando los siguientes fondos subsecuentes. Y si se dan cuenta, vean cómo la ventana de tiempo y nuestros modelos financieros que queremos hacia el futuro, pues estos modelos van estructurándose de manera desencadenada en el tiempo. ¿Cuál es el proceso de inversión de un fondo? Arrancamos de nuevo desde el levantamiento de capital, como les decía, estas primeras fases de 2 años creando todo el proceso en donde el gestor y el GP busca el financiamiento de estos LPs. Una vez el dinero llega, hacemos la inversión directa en estas empresas, las ayudamos con su crecimiento, expansión, recursos, talento, como veíamos en el conglomerado de la sesión 1 y 2. Buscamos su salida, entregamos los retornos y hacemos todo el proceso de reinversión. Si logramos tener recursos y como los vamos a medir y los indicadores para poder hacerlo al final de esta sesión, pues esta etapa nos permite que a través de lo que ingresa y lo que distribuimos, logramos comprobar, puede hacer fondos de financiamiento subsecuentes. ¿Cómo es la línea de tiempo? Si se acuerdan del J-Curve, que es lo que vemos aquí, y cómo es el ciclo de inversión también de una startup, normalmente las empresas nacen, pasan por un valle de la muerte y empiezan a subir en el tiempo. Normalmente esas estructuras de financiamiento están distribuidas en esta ventana de tiempo que tienen también las startups. Las empresas nacen, tienen acceso a capital semilla o presemilla por inversión directa, tanto de ángeles, family offices, family and friends, mucho capital enfocado en capital presemilla, o sea, edad temprana. Y a medida que estas empresas pasan, como ya vemos estadísticamente, no todas pasan por este valle de la muerte y empiezan a crecer, empiezan las series de crecimiento o llamadas de growth. Entonces, para recapitular, la empresa nace,
pasa por un proceso de ideación, creación de MVP, validación de producto. Nosotros como inversionistas somos los early believers de estas etapas en edades pre-semilla y semilla, y a medida que van creciendo y va disminuyendo el riesgo en ellas, siguen siendo riesgosas, pero a medida que crecen van accediendo a series de financiamiento. Estos tienen una nomenclatura preestablecida. Pasan de la serie A, B, C, D, E, F, H hasta que llegan a salidas a bolsas públicas para buscar financiamiento público. Normalmente las empresas pasan desde edades tempranas a etapas de crecimiento a consolidación. Y el Venture Capital como activo puede entrar desde el capital semilla a estas etapas de financiamiento pues, subsecuente. Esto también es importante para que lo sepan. No todos los fondos se enfocan en edad temprana. También hay fondos en edad de growth o de crecimiento o de consolidación. Y para cada etapa hay un tipo de fondo de Venture Capital que tiene una tesis de inversión. Entonces recordemos, si nosotros estamos buscando los fondos que nos van a ayudar a la serie subsecuente de financiamiento de nuestras empresas, pues debemos empezar a hacer relacionamiento con estos fondos de growth para acompañarlas en este proceso subsecuente de acceso a financiamiento. Pasemos ahora a esta gráfica. Esta es bien interesante porque a medida que avanza el tiempo, si recordamos la gráfica anterior, va a ir disminuyendo el riesgo, perdón. Y la idea pasa de ser una idea por inversión ángel a un producto, un prototipo, pasa al capital semilla, tenemos los primeros clientes, pasa una fase de crecimiento y expansión, pero las siguientes dos gráficas de colores es a medida que avanzan van también a requerir más financiamiento. Los cheques van aumentando en el tiempo y de manera paralela pues también el ingreso. Si bien las empresas en la edad bien temprana, pues si tienen sus primeros clientes, no tienen el mejor revenue, a medida de este capital catalítico la idea es potencializar este crecimiento. Ahora recuerden, no estamos en el 2021 en donde levantar financiamiento era tan sencillo. Hoy como inversionistas estamos buscando empresas con caminos claros a rentables o con caminos claros a ser costo eficientes, con problemas grandes a solucionar y con mercados lo suficientemente robustos para poder tener este tipo de crecimientos o rentabilidades. Entonces, si se dan cuenta, a medida que avanzamos, el riesgo va disminuyendo, los cheques van creciendo y vamos accediendo a varios tipos de productos.